Hoy vamos a continuar. Dame un segundo. Listo. Hoy, esta noche, vamos a continuar con la serie Nuevo Nacimiento. Hace 8 días, nuestra querida mamá, bueno, la mamá de Jan, nos compartió un poco acerca de los pactos. Ella pues nos hablaba un poco acerca de ese pacto con el que inicialmente que se tenía a través de Adán y Eva, que por el pecado ese pacto se rompió, pero que hoy nosotros como hijos de Dios, como cristianos, creemos en un nuevo pacto, que es ese nuevo nacimiento que fue dado a través del sacrificio en la cruz, y que esa fue como la apertura que hoy nos da a un futuro, a una esperanza, a una vida eterna, y que ese nuevo pacto pues nos da ese nuevo nacimiento. Y hoy pues queremos continuar con esa serie hablando un poco, bueno, le nombramos, no sé si vieron que dentro de la imagen publicitaria decía la palabra Abba, que es Padre. Entonces hoy queremos continuar hablando acerca de ello. No sé si aquí, sé que algunos han escuchado una serie que se llama The Chosen. Bueno, no sé si lo estoy pronunciando mal, menos mal Ana María Bocanegra no está para que me corrijan. The Chosen es una serie que relata la vida de Jesús con sus discípulos. Es una serie supremamente chévere, los invito a que la puedan ver, de verdad que es una serie muy enriquecedora. Y pues se puede descargar, la pueden ver los que tienen iPhone, los que tienen Android, se descarga el celular y la pueden ver. Entonces los invito a que lo puedan hacer. Esta serie, no sé si los que están acá y han visto comparten esta misma idea, pero en mi caso puedo decir que los personajes que representan a los discípulos, inclusive al mismo Jesús, tienen como se ve tanta como esa unción, como que son como tan usados de alguna manera para eso, como que no es coincidencia como cualquier actor, sino que realmente se ve como tan real, que uno se mete en la película, uno se mete en las escenas, uno se mete en las historias, al punto de que te lleva a como cuando tú lees la Biblia y empiezas a plasmar la Biblia, y cuando ves esta serie como que ves plasmadas realmente estas historias y estas escenas. Entonces hace esta serie algo muy especial. Y una de esas escenas que a mí personalmente me pareció o me conmovió muchísimo y llegó mucho a mi corazón es la parte en la que Nicodemo tiene una conversación con Jesús. Pues eso es bíblico, pues eso está en la Biblia. Y es la conversación donde hablan acerca de ese nuevo nacimiento. Entonces hoy quiero que hablemos acerca de eso. Entonces, Señor, yo te pido en esta noche que tú hables, Señor, que nos enseñes, que nos instruyas, que tú me uses en esta noche para compartir esta palabra, Señor, y leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 3, versículo del 1 al 6. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo primero que quiero que entendamos esta noche es que esta conversación la está teniendo Nicodemo con el mismo Jesús. Entonces tenemos que partir primero esta noche de entender que lo que hoy el Señor nos está diciendo, nos está hablando, nos está recordando a través de esta conversación,
no les está diciendo o no les está enseñando propiamente Jesús. En la Biblia encontramos diferentes escenas o diferentes momentos, diferentes circunstancias, conversaciones, pruebas, testimonios de personajes, pero este tipo de historias es importante tener en cuenta de saber que el mismo Jesús está hablando con alguien. Y pues si nosotros estuviéramos en ese momento, fuéramos Nicodemo, entenderíamos que imagínense que Jesús nos estuviera diciendo esto propiamente. O sea, primero tenemos que entender eso, que lo está diciendo directamente Jesús, el que le está diciendo a este hombre la importancia acerca de ese nuevo nacimiento y le está explicando acerca de ese nuevo nacimiento. Entendiendo esto, este aspecto, quiero que hoy hablemos, bueno, yo saqué valga la redundancia, 4 aspectos importantes de esta historia y de esta conversación que me parecieron muy interesante con respecto a eso de qué es ese nuevo nacimiento o del significado del nuevo nacimiento. El primer aspecto que me parece interesante de esta historia es que Nicodemo ya conocía de Dios, pero no había nacido de nuevo, no había tenido ese nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque en esta versión dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Adicional, en otras versiones no nombra la palabra principal, sino que dice que es un líder de los judíos. O sea, Nicodemo era un hombre que ya conocía del Señor, que ya conocía de Dios. E inclusive, pues también lo demuestra porque a través de esta misma conversación, pues Nicodemo le dice, sabemos que vienes de Dios porque las señales que tú haces, si Dios no estuviera en ti, pues no las podrías hacer. Entonces, el aspecto que me parece interesante o me sorprende un poco es entender eso, de que a pesar de que Nicodemo ya conocía a Dios, le servía a Dios, compartía el mensaje de Dios, pues no había tenido ese nuevo nacimiento. Él sencillamente tomó la decisión de ir a preguntarle a Jesús quién era él, y Jesús le contesta porque Jesús sabía que Nicodemo necesitaba nacer de nuevo. Eso era lo que le faltaba a Nicodemo. A pesar de que le servía al Señor y que tenía a Dios en su corazón, era necesario que él tuviera ese nuevo nacimiento para poder, como dice esta conversación y como nos dice Jesús hoy, para poder tener la salvación, para poder heredar ese reino de Dios. Dice, es necesario que nazcas de nuevo. Él le está diciendo eso, aunque Nicodemo ni siquiera se lo preguntó, porque en ningún momento le preguntó algo acerca del nuevo nacimiento. Jesús decide hablarle acerca de eso porque conocía el corazón de Nicodemo. Conocía que aunque tenía temor de Dios, necesitaba ese nuevo nacimiento. Entonces de allí tenemos que partir de esta lectura, entender que Jesús hoy nos dice a través de esta palabra que necesitamos nacer de nuevo. Hoy Él nos invita a que tengamos ese nuevo nacimiento, que tal vez algunos de los que estamos aquí no hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Ahora yo les voy a hablar un poco más adelante, les voy a hablar un poco qué es eso del nuevo nacimiento, porque de pronto pues aún pueden haber algunas dudas de eso. Pero hoy el Señor específicamente nos recuerda eso. No importa si tú ya sirves en la iglesia del Nazareno, si de pronto ya asistes, si crees en Dios, inclusive compartes la palabra, es necesario que haya ese nuevo nacimiento en tu vida en esta noche. El segundo aspecto de esta conversación es que Nicodemo decidió ir a buscar a Jesús debido a esa inquietud, a ese plan y a ese llamado que Jesús le venía haciendo a través de lo que él demostraba. Es decir, Jesús venía haciendo milagros y venía haciendo, pues sirviéndole a Dios, empezando su ministerio, y Nicodemo empezó a ver y escuchar cosas de Jesús. Nicodemo empezó a escuchar que había un hombre que hacía milagros, y él empezó como a indagar. Y nuestra vida cristiana, pues si nosotros nos ponemos a pensar, ha sido así. Dios es el que nos llama a nosotros, no nosotros a Él, que los busca. Jesús en algún momento, a través de alguna circunstancia, buscó ese momento en el que llamó nuestra atención, en el que tocó la puerta. En el caso de Nicodemo, pues llamó la atención de Nicodemo. Y Nicodemo decidió
de atender a esa inquietud, a ese llamado que Jesús había hecho en su corazón. Seguramente cuando Jesús empezaba a hacer sus milagros, a compartir, a enseñar la palabra, él sabía que Nicodemo estaba observándolo, él sabía que Nicodemo estaba escuchando y él sabía que ese momento iba a pasar, que esa conversación con Nicodemo iba a suceder y seguramente tenía preparado lo que le iba a decir. Hoy el Señor nos llama o nos invita a que podamos seguir esa voz que el Señor nos ha dicho. Si el Señor hoy te recuerda que te ha estado llamando, que te ha estado invitando, pero que tú has decidido de pronto ignorar, ¿cuántas veces no hemos ignorado ese llamado, esa tocadita de puerta que el Señor ha hecho en nuestro corazón? Y muchas veces, a pesar inclusive de ya servirle a Dios, de ir a la iglesia, de compartir en el grupo de Israel y tener amigos, aún cuando estamos en ese proceso no hemos tenido un encuentro cara a cara con Dios. Aún Él está esperando ese encuentro donde podamos realmente tener ese nuevo nacimiento, pero debemos hacerlo. Y Nicodemo tomó la decisión de ir a buscar a Jesús, él mismo, porque así dice la historia. Había un hombre de los fariseos que se llama Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Dios nos inquieta, pero somos nosotros quienes tomamos la decisión de buscarlo. El tercer aspecto es que es necesario nacer de nuevo. Es algo que necesitamos hacer. Cuando yo les decía ahora de que teníamos que tener claro que quien nos está hablando, el que le está diciendo propiamente estas palabras a Nicodemo y a nosotros hoy, es el mismo Jesús. Y Jesús dice en la historia, dice, te aseguro que el que no naciese de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que es una manera de decir te aseguro. De cierto te digo, y se lo dice 2 veces, que el que no nace en agua y en espíritu no heredará el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. No es solamente suficiente creer en Dios. No es suficiente servirle a Dios, no es suficiente venir y hablar de la palabra del Señor, no es suficiente ser buena persona. Es necesario que nosotros tengamos ese nuevo nacimiento en agua y en espíritu, como dice la palabra. Ahora, yo sé que de pronto ustedes se preguntan, bueno, ¿qué es eso del nuevo nacimiento? ¿Cómo sucede eso? En el caso de la historia, pues Nicodemo pues tenía su duda, dice, pero ¿cómo uno puede volver a entrar al vientre de su madre? O sea, físicamente, lo veía físicamente, pues le parecía ilógico de entender cómo era eso de nacer de nuevo. Pero Jesús le explica que ese nuevo nacimiento es necesario y además pues es en el espíritu. Al final de la lectura habla que es en agua y en espíritu. Ese nacimiento es en espíritu. ¿Qué dice o qué significa nacer en espíritu o en agua y en espíritu? Esa respuesta la vemos a través de otra historia del personaje principal de la Biblia, que es de Jesús. Resulta que en Marcos, en el capítulo 1, versículo del 9 a 11, dice lo siguiente: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La primera persona que nació de nuevo y que tuvo ese nacimiento en espíritu fue el mismo Jesús, a través de su bautizo. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, él recibió al Espíritu Santo. Ese es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es recibir al Espíritu Santo, es creer
en el Espíritu Santo y es tener comunión con el Espíritu Santo. A partir de ese momento, Jesús empezó a tener comunión con el Espíritu para poder empezar a llevar su ministerio, para poder ser usado, para poder tener comunión con el Padre, porque Jesús fue humano como nosotros. Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Al ser 100% hombre y al estar aquí, pues él necesitaba comunicarse con el Padre, necesitaba poder interceder a través del Padre, y para eso necesitó ese momento en el que recibía el Espíritu Santo. Ese es el nuevo nacimiento que el Señor nos habla en esta noche y que nos pide y que nos recuerda cuán importante es que nosotros recibamos en esta noche al Espíritu Santo y podamos empezar a creer, empezar a caminar con Él y tengamos ese nuevo nacimiento a través de su Espíritu. Resulta que este nuevo nacimiento o el recibir al Espíritu Santo nos da un privilegio maravilloso, y eso lo vamos a ver en Romanos 8:14. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo y nacemos de nuevo, ya no somos solo una creación de Dios, ya pasamos a ser hijos de Dios. Esa marca la diferencia. De eso se trata el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento se trata de esos 4 aspectos: de tomar la decisión de que no importa si tú llevas un tiempo sirviendo con Dios, eso no quiere decir que ya hayas nacido de nuevo. Necesitamos tomar la decisión de nacer en ese espíritu, de ir y nosotros tomar la decisión de buscar, después de ese llamado que el Señor nos ha hecho, entender que es necesario en nuestra vida ese nuevo nacimiento, y que ese nuevo nacimiento nos da ese privilegio y nos hace pasar ya de una sencilla creación a ser espíritu, a ser hijos de Dios, a podernos comunicar y a poder clamar, como dice este versículo, poder decirle Abba, Padre. De esta pequeño versículos del 14 al 17 hay unos privilegios que quiero que hoy podamos tener claro y podamos empezar a disfrutar, de que tomemos la decisión de recibir al Espíritu Santo, de creer, pero también empecemos a creer cuáles son esos privilegios que el Señor nos da, a qué tenemos nosotros derecho, que acabamos de leer en este capítulo de Romanos. El primero es que cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, cuando somos hijos de Dios, empezamos a ser guiados por Él en todo momento. Somos guiados por el Espíritu Santo porque Él nos da la dirección para tomar decisiones, para seguir el rumbo. El Espíritu Santo empieza a instruirnos, a llevarnos. Cuando Jesús murió y resucitó, Él nos dio un inmenso regalo, y Él se lo dijo cuando bajó y tuvo su encuentro con sus discípulos, y Él les dijo que era necesario que Él se fuera, porque así íbamos a recibir este regalo maravilloso que es el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, que es nuestro consolador. Y uno de esos privilegios que nosotros tenemos de recibir y de ser hijos de Dios es eso, es que Él nos guía a tomar buenas decisiones. Él empieza a guiarnos por el camino correcto. Empezamos a tener esa comunión con el Padre hacia la verdad. Él empieza a guiarnos hacia la verdadera verdad, hacia el arrepentimiento, nos guía hacia el amor, hacia la santidad. Y quiero hablar de algunos en específicos. Bueno, en Romanos 8:14, que es la historia que acabamos de leer, aquí dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Entonces es claro que somos guiados a través del Espíritu. Pero en Juan, en capítulo 16,
capítulo 16, versículo 8, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el consolador no vendría a nosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Que es lo que les decía ahora. Era necesario que Jesús se fuera, era necesario porque ese fue un regalo maravilloso que el Señor nos regaló. Y en el versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vuelvo y se lo leo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando nosotros recibimos, somos guiados a la verdad, empezamos a entender la palabra del Señor, empezamos a entender cuál es esa esperanza, cuál es ese mensaje de la salvación, empezamos a entender muchas cosas que el Espíritu Santo nos permite tener. Por eso es necesario que nosotros recibamos a ese Espíritu, para que podamos ser guiados a toda verdad. El segundo privilegio de recibir ese Espíritu es que ya no somos esclavos, que también lo dice este mismo versículo, este mismo capítulo, pero en el versículo 15, que dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Ya no somos esclavos, ya no tenemos temor. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos convence de juicio y nos convence de juicio y de justicia. Ese convencimiento empieza a trabajar en nosotros y empieza a traer gozo, empieza a traer paz, libertad, empieza a convencernos cuando nosotros estamos en pecado, llevándonos al arrepentimiento genuino. El vivir como hijos de Dios nos da o nos permite tener una relación íntima de gozo, paz y esperanza. El perfecto amor sabemos que echa fuera el temor. Empezamos a tener esa comunión íntima con el Señor que empieza a quitar el temor. Y quiero leerles en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En una ocasión yo hablaba acerca de este versículo, diciéndoles que esa parte final donde dice: de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque Él nos da esa libertad de sacarnos del temor, sacarnos del miedo, de la vergüenza, del pecado, pero Él utiliza situaciones y circunstancias para perfeccionarse. O sea, es necesario que de todas maneras tengamos esas circunstancias, esos momentos, para poder que haya libertad, para poder que haya paz, para poder que Él se perfeccione en nuestro carácter. Pero es una de esos privilegios que hoy nosotros tenemos que creer y empezar a vivir, es que nosotros ya no somos más esclavos de ese temor, de esa vergüenza, de ese pecado. El tercer aspecto es que lo podemos llamar Abba Padre, que está ahí mismo en el mismo versículo que acabamos de leer. Ya no somos esclavos, sino que ahora podemos gozar y tener el privilegio de llamarlo papá. Y es una de las regalos más hermosos que tenemos nosotros cuando recibimos al Espíritu Santo. Al estar en Cristo y ser hijos de Dios, nos da el privilegio de relacionarnos con Él, no como cualquier otra relación, sino poder decirle papá. Y eso, pues aquí no sé, creo que ninguno de los que estamos acá conectados aún es padre o madre, aún no ha tenido el privilegio de ser papá o mamá, pero sí tenemos papá y mamá, y sabemos que ese amor, o hemos conocido que el amor, uno de los amores más profundos, más reales, es el del padre o la madre hacia sus hijos. El poder entender cómo una persona puede llegar a dar su vida por ellos, porque si yo lo he visto, he escuchado y les he preguntado
a muchos padres dicen, yo soy capaz de dar la vida por mi hijo, por mi hija. Y eso es un amor tan profundo, tan perfecto, y Él se atreve a llamarnos hijos, se atreve a darnos ese regalo de decir, ustedes son mis hijos, es porque tenemos mucho, o sea, el hecho de que podamos decirle Padre trae muchísimos privilegios. Entender que el Padre es el que te conoce, es el que te instruye, el Padre es el que te corrige, el Padre es el que sabe qué es lo mejor para ti, el Padre es el que siempre está ahí en los momentos difíciles, en los momentos de victoria, el que quiere recordar, el que sueña, el que te regala cosas. Eso es un papá. Ese es un regalo maravilloso. Si nuestros padres terrenales que están aquí quieren lo mejor para nosotros, imagínense cuánto más no querrá regalarnos el Padre a nosotros, sus hijos. Eso es un privilegio hermoso y maravilloso que el Señor hoy nos recuerda que tenemos a través de ese nuevo nacimiento. El cuarto privilegio es que pues Él conoce nuestras necesidades, que hace parte de esa misma característica de que es nuestro papá. En Lucas capítulo 12, versículo 29 y 30 dice: Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habréis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Pero nuestro Padre, aquí nos vuelve y nos habla de ese Padre, nuestro Padre sabe que tienes de necesidad, sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas sus justicias, y todas las demás cosas os serán añadiduras. Aquí compara y dice, la gente del mundo, la gente que no ha conocido a Dios, la gente que no ha recibido el Espíritu Santo, la gente que no es hijo de Dios, teme al futuro, teme a las circunstancias, teme a saber qué va a pasar consigo o con sus seres queridos. Pero los hijos de Dios, los que recibimos a Dios y los que tenemos al Espíritu Santo, no tenemos miedo al futuro, porque sabemos que todas las cosas nos sirven para bien, porque sabemos que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas nos harán añadidas, porque sabemos que si Él es nuestro Padre, Él conoce nuestras necesidades, porque sabemos que si es nuestro Padre, Él verdaderamente sí sabe qué es lo que necesitamos, sí sabe qué es lo que nos conviene, porque Él sí ve todo el panorama completo. Él sabe realmente si eso te conviene, si es el tiempo, si no es el tiempo, o sea, es mucho más grande, como les decía ahorita, que nuestros propios padres terrenales. Él conoce lo que tú necesitas, al punto de que cuando tú le pides algo, de pronto no te lo da, no te lo entrega de la manera, sabemos que como que tenemos esa tranquilidad de entender que si no ocurrió, si no ha ocurrido, es porque Dios así lo ha querido y es en su inmensidad, en su perfección y en su sabiduría, Él sabrá por qué. Entonces es un privilegio y es una tranquilidad que hoy el Señor nos dice y nos recuerda. Entender que como buen Padre, Él conoce esa necesidad. Él tiene clara qué es lo que tú necesitas, qué es lo que tú quieres, y es algo que nos genera esperanza y futuro. El quinto es que nos enseña y nos corrige. En este versículo, en el versículo 17, me voy a devolver, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero dice algo más adelante, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Padecer juntamente con Él. Es necesario que tengamos tropiezos, es necesario que pasemos por pruebas, es necesario que tengamos situaciones, porque es ahí donde el Señor nos enseña y nos corrige. Porque es ahí donde a través de su Espíritu Él nos inquieta, nos instruye, nos incomoda, nos habla, nos dice, hey, ¿qué acabas de hacer? ¿Qué estás haciendo? A través de esas situaciones Él nos enseña como el Padre terrenal. Cuando uno la embarra y salía, bueno, cuando uno estaba en pecado,
que uno salía y se pegaba sus escapadas. Esas situaciones te llevaban a que tu papá o tu mamá: vea hija, usted por qué está haciendo eso, usted por qué sabe que, bueno, obviamente no así, hay papás de papás, habrán papás que de una vez le dan correa. También eso depende de la falta, que tan grande es la falta que uno ha cometido, pero a través de esas circunstancias, pues nuestros padres nos han enseñado. Cuando perdemos una materia, entonces, pues, papá, venga para acá, hablamos un ratico. Cuando el papá o la mamá tiene que corregir, pues tiene que corregir, y con Dios es exactamente lo mismo. Y esa característica de padre, pues también conlleva que también nos tiene que enseñar y también nos tiene que corregir. En Salmos 32, versículo 8, dice: y te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Él te enseñará y Él te guiará. Esa es una hermosa promesa. Y en Proverbios, en el capítulo 3, versículo 11 y 12 dice: no menosprecies, hijo mío, no menosprecies, hija mía, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Eso es una representación del amor. Y de verdad que somos privilegiados de que el Señor nos pueda corregir y nos pueda enseñar, porque esa corrección y esa enseñanza es para una salvación. Cuando obviamente tenemos un corazón dispuesto y un corazón humilde y enseñable, porque no saca nada Jesús con enseñarnos, decirnos, recordarnos a través de las prédicas, a través de amigos, a través de nuestro líder, a través de la palabra. Vea, no haga esto, vea, no sé qué, vea, ojo, vea, usted sabe que eso está mal, y sigamos, como con el Padre terrenal, porque llega el momento en donde, bueno, estrellese como el hijo pródigo, que el padre tuvo que dejar ir a su hijo, hasta que por allá comió de la comida de los marranos y tuvo que volver con la cabeza agachada. El Señor nos enseña y nos corrige, pero nosotros somos quienes tenemos que dejarnos enseñar y dejarnos corregir, no ser rebeldes, no ser orgullosos y no ser pecadores de remordimiento, sino pecadores de arrepentimiento. Pequé, pero Señor, reconozco mi pecado y me aparto de mi pecado porque sé que está mal. No es como que, ay papá, la embarré, pero pues, bueno, perdón, y ya, y sigo haciendo cometiendo el mismo error. El Señor nos enseña, pero también tenemos que honrar esa enseñanza, esa misericordia que el Señor nos tiene, esa paciencia que el Señor nos tiene. Cuando hemos caído una y otra vez, el Señor en su misericordia y en su amor profundo siempre está con sus brazos abiertos. Entonces tenemos que honrar y respetar esa confianza, esas oportunidades que el Señor nos ha dado, y entender que finalmente nosotros no sabemos cuándo viene Cristo, como dice Daniel, mi querido amigo Daniel Lugo, que dice que Cristo viene pronto. No sabemos cuándo viene Cristo, tenemos que estar preparados. Nosotros no podemos jugar con Dios, con nuestro Padre. El sexto y último privilegio que quiero hablar esta noche, y es que somos herederos. Al final, vamos a leerlo de nuevo, de Welbys. Al final dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El privilegio, cuando nosotros somos hijos de Dios y andamos en espíritu y en verdad, es que somos herederos de la mayor gloria y la mayor esperanza que tenemos los hijos del Señor, que es una vida eterna para salvación de nosotros y de nuestras generaciones y de nuestra familia. Porque si Dios te permitió conocer de Dios, es porque el Señor te va a usar para que tú también
lleves ese mensaje, lleves el mensaje de salvación en las personas que tú amas. No podemos decir, no, es que yo creo en Dios y soy heredera y me quedo yo como heredera y tu familia se está perdiendo, tus seres queridos se están perdiendo, tus amigos se están perdiendo. Entonces somos herederos de una salvación y una vida eterna, pero para que Dios nos permite tener esto en cuenta, para que nosotros también empecemos a llevar la palabra, para que empecemos a compartir el mensaje, para que podamos, que más personas puedan llegar a Cristo, que más personas puedan tener el privilegio de nacer de nuevo, que más personas puedan tener el privilegio de ser llamados hijos de Dios y de poder tener la oportunidad de tener comunión con el Espíritu, de tener ese privilegio del perdón de pecados, de que el Señor en su misericordia está allí con nosotros, de ser guiados a toda verdad y de ser herederos de una vida eterna. Lo que está guardado para nosotros será tan grande, tan glorioso, que se sentirá como si cada uno de nosotros estuviera llegando a ser parte de una gloria mucho más grande que una simple bendición, que un simple regalo, que un simple sueño cumplido. Es algo mucho más grande que es la vida eterna. Hay una esperanza en Él, en que estaremos juntamente con nuestro Padre en un futuro. En algún momento nosotros vamos a tener la oportunidad de conocer a Dios cara a cara, de poderle decir papá de frente. Y este es el regalo más maravilloso y qué importante y qué especial es que podamos entender que nosotros estamos en la obligación de poder llevar a más personas a que conozcan la verdad, a que puedan llegar a tener ese nuevo nacimiento. Y para mí es un reto muy grande el poder hacerlo. Y le pido a Dios que me ayude y que me enseñe a hacerlo, porque no sé cómo hacerlo. Y le pido todos los días que me enseñe a poder llevar la palabra del Señor a mi familia, a poder llevar la luz y la palabra del Señor a aquellos que sé que están muy lejos del Señor, y que si el Señor viene hoy, ¿qué pasa con ellos? Y si el Señor me pregunta, ¿y yo qué le voy a decir? Entonces no nos quedemos con esa herencia sola, no nos quedemos con esta palabra sola, sino que llevémoslas a las personas que verdaderamente lo necesitan. Hoy quiero hacer una dinámica diferente, porque quiero que esta vez de pronto interioricemos un poquito más cada uno, que podamos hablar un poquito más. Pues hoy no estuvimos muchas personas, pero no importa, estuvimos lo que tuvimos que estar, y pues quiero que hagamos una dinámica diferente. Nosotros hacemos el famoso con yo me quedo o con qué me quedo, pero hoy quiero que todos participemos y digamos algo, cualquier cosa, pero ¿cómo lo quiero hacer? Quiero que yo hable varias cositas, entonces yo les voy a dar una palabra, por ejemplo, amor. Entonces, con base a esa palabra que yo les dé, ustedes dicen cualquier cosa, una frase, algo que el Señor les habló acerca de eso, alguna enseñanza. Los que no tienen micrófono y lo puedan escribir, lo escriben. Entonces, empecemos por Mirellita. Entonces, Mirellita, yo te voy a dar una palabra y tú me dices si algo te habló el Señor acerca de eso o si quieres compartir. Entonces, yo quiero darte la palabra Abba Padre. Bueno, la frase Abba Padre. ¿Qué entendiste o qué entiendes tú como Abba Padre? Que, bueno, es como, ay Dios Padre Celestial, es como una palabra que nos da, es como una palabra que Dios nos está dando, hay algo así, y yo como que, bueno, lo que estabas diciendo hoy, todo eso, yo era como, mira, sí, yo era como, yo tenía la cámara apagada, y todo lo que usted decía, yo, bueno, si me preguntan algo a mí, y yo qué voy a responder, o sea, Abba Padre es que nuestro Padre Celestial nos ame mucho a nosotras, nos quieran como unas hijas de Dios, es lo más importante que Dios nos use a nosotros, como siempre ha usado a cada persona.
Esta semanita quiero contarle algo chiquitico. Esta semanita yo he pensado muchas cosas. Yo, bueno, porque Dios como uno, Dios, ¿por qué lo escoge a uno? O sea, como, ¿por qué lo escogió a uno? Porque si uno lo escoge es para bien, es como importante para uno, y es como que uno se siente como que, se siente como que, ay Dios, eso es como una promesa que Dios nos está regalando. Entonces, Gracias, Mirellita. Así es. Somos bueno, privilegiados de ser hijos de Dios. Andrés, me gustaría que nos compartieras algo con la palabra guiados. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Pues algo con la palabra guiados, voy a hablar desde mi experiencia y pues de lo que ha venido sucediendo, ¿no? Pues, ¿no? Como reencontrándome, ¿no? Con el camino y esto. Y pues me ha pasado mucho que algo con la palabra guiados, o sea, todo lo que yo veo, la verdad, y lo que me ha estado pasando en este momento, esta semana, ha sido para ese reencuentro. Y uno cambia la perspectiva y ahora ve que todo obra con un propósito y que todo obra para bien. Entonces, nada, eso es como lo que yo puedo compartir. Todo obra con un propósito. Así es. Somos guiados a ese propósito que el Señor tiene en nuestra vida. Gracias, Andrés. Tefi, ¿estás ahí? La palabra para ti, privilegio. ¿Estás o no estás? Sí, sí estoy. Privilegios. Hoy, ¿qué aprendiste acerca de los privilegios o qué quieres hablar acerca de los privilegios? Sobre el privilegio. ¿Qué privilegios tienes tú como hija de Dios? Alcanzar mis metas, mis sueños, tener el privilegio de llegar muy lejos, de dar ese honor a las demás personas que no conocen, digamos, de Dios como nosotros. Entonces el privilegio mío es ya la palabra a las demás personas, ayudar a muchas personas, lograr mis sueños, mis metas y pues llegar muy lejos. Gracias, Estefi. Muchas gracias. Así es. Es un privilegio poder compartirle a las personas que no conocen del Señor. Jan, no te salvas. Estás barbudo. Para ti tengo la palabra esclavitud. ¿Por qué esclavitud para mí? Ah, porque sí. No. No sea rebelde. Esclavitud. Bueno, tú hablaste algo muy importante en la carta a los Romanos, capítulo 8. Es que para andar calvo. Yo digo que uno de los mayores, bueno, no me tocó esa palabra, pero yo creo que uno de los mayores privilegios que tenemos al ser hijos de Dios, o como decías tú, cuando recibimos al Espíritu Santo, es que somos libres de la esclavitud, porque todo ser humano tiene esclavitud. Puede ser una esclavitud diferente entre las personas, pero todos tenemos algo que nos esclaviza, todos, absolutamente todos. Entonces yo creo que me quedaría con eso, que uno de los mayores privilegios es que el Espíritu Santo nos libera de cualquier esclavitud que podamos tener. Amén. Así es. Lorena, ¿tú estás? ¿Me escuchas? Sí, aquí estoy. Cuéntame. Para ti, Espíritu Santo. Está fácil. El Espíritu Santo para mí es aquel que siempre está en nosotros, en cada una de las cosas que hacemos para uno y para los demás. Así es. Por dicho, el Espíritu Santo es el regalo más maravilloso que nos pudieron dar. Andrea, ¿puedes hablar? ¿O estás trabajando?
Para ti tengo una, pero no sé si ella puede hablar o está en el trabajo. Bueno, mientras tanto, Dani Mauricio, debe decir Zúñiga. Dani Mauricio, la palabra para ti es nuevo nacimiento. Bueno, la frase. Nuevo nacimiento. No, pues, primero, de una necesidad. Es necesario. Y que lo necesita. Eso es lo que se me viene. Así es necesario que recibamos al Espíritu Santo. Creo que Daniel Lugo no tiene audio, está sin audio. Y Andrea dice, para mí nuevo nacimiento es la obra de Dios dándole vida a una persona que se encontraba muerta espiritualmente. Es cierto, seguramente cuando Dios tuvo esa conversación con Nicodemo sabía que necesitaba despertar espiritualmente y es necesario para esa esperanza y esa vida eterna. Felipe, ¿tú estás ahí? Creo que cuando Felipe se conectó no tenía audio. Bueno, creo que esta sería como, me gustó como la dinámica. Como éramos poquitos, a cada uno le di una. Pues le damos gracias al Señor y quiero orar por ustedes para cerrar. Hoy fue un tema sustancioso pero cortico, pero quiero orar esta noche por ustedes, así que dispongan sus corazones y bueno, yo sé que el Señor ha tenido un propósito en esta noche que nos ha hablado a nuestro corazón y espero que pueda seguir haciéndolo a través de esta oración. Señor, gracias. Primeramente, gracias, Padre amado, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque con tu infinita misericordia, con tu infinito amor, Señor, tú hoy has, Señor, tenido ese propósito, ese plan, Señor, ese sueño, Señor, en tus manos de tenernos aquí reunidos. Tal vez hoy es uno de esos días donde habemos muy poquitas personas conectadas, Señor, pero era necesario que estas 10 personas estuviéramos aquí, Señor. Era necesario que tú hoy hablaras a sus corazones, Señor, y tú hoy nos recordaras cuán importante es recibirte a ti, Espíritu Santo. Y hoy, Señor, tomamos la decisión de recibirte a ti, Espíritu Santo, Señor. Yo te pido que tome, Señor, el corazón y la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que tú seas llevándolos a toda verdad, que tú seas guiándolos, Señor, por el camino correcto, que tú los convenzas de pecado, de juicio y de justicia, Señor. Que tu presencia los acompañe en cada lugar donde ellos pisen, Señor, para que ellos puedan hacer lo correcto, para que ellos puedan llevar tu palabra, para que ellos puedan, Señor, apartarse del pecado, Señor. Yo te pido que los limpies con tu sangre preciosa, Señor, que tú les permites tener en esta noche a todos, Señor, ese nuevo nacimiento, que ellos tomen la decisión esta noche de recibirte a ti como su Señor y como su Salvador, que ellos tomen la decisión en esta noche de recibir al Espíritu Santo como ese ayudador, como ese consolador, como ese medio de comunicación que tenemos para ti, Señor. Yo te pido que, Espíritu Santo, en esta noche intercedas por tus hijos, intercede por ellos, Señor, para que ellos tengan perdón de pecados, para que ellos todos los días puedan sentir tu amor profundo, Señor. Ámalos, abrázalos, aún cuando estén en pecado, Señor, aléjalos del pecado, aún cuando estén haciendo las cosas más, convéncelos, Señor, aléjalos, llévalos al arrepentimiento genuino, Señor. Yo te pido que traigas un futuro y una esperanza, que ese plan que tú has iniciado en sus vidas, Señor, tú lo continúes perfeccionando hasta el día de su llegada, que tú permitas que cada uno de nosotros seamos herederos de ese reino, que seamos herederos, Señor, de esa vida eterna, Padre Santo, que tú seas irrumpiendo todo plan del enemigo, que tú seas cancelando todo plan del enemigo, Señor, que quiera interponer
ese propósito que tú tienes en nuestra vida, Señor, ese plan perfecto hacia una salvación. Gracias, amado Rey, te damos por esta noche tan hermosa, gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos hablas, tú nos enseñas, tú nos ayudas y formas nuestro carácter. Te honramos en esta noche, Señor, te agradecemos porque has sido bueno con nosotros hasta el día de hoy, Señor. Te decimos que te amamos, Señor, que creemos en ti, que queremos que tú sigas caminando con nosotros. Yo te pido que nos cures con tu sangre preciosa, amado Rey, en esta noche. Guarda nuestra vida, guarda nuestra familia y sigue quedándote con nosotros. Padre amado, oramos en el nombre de Jesús. Amén.